es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El cine colombiano ha tenido múltiples nacimientos, momentos de auge y casi de desaparición, pero hoy ya constituye, además de una fértil expresión artística, una industria, con los riesgos de toda industria, en trance de consolidarse. Nuestros cinematografistas han estudiado en las más grandes universidades y escuelas del mundo, y ya es frecuente que sus películas sean premiadas en importantes festivales internacionales. Hoy nuestro invitado es Juan Pablo Solano, un joven productor, un productor de esta nueva generación del cine colombiano. Bienvenido, Juan Pablo, a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. 28 años de edad y 15 de experiencia cinematográfica. ¿Es una vocación esto de contar historias? Yo creo que sí. A decir verdad, yo siempre pensé que iba a ser abogado. Siempre me interesó el tema de la diplomacia. Mi padre era diplomático, trabajaba en un organismo internacional. Pero descubrí el cine, él mismo me hizo ver mucho cine. Y contar historias se volvió una obligación casi. Entonces, desde los 13 años, con un buen amigo del colegio, empezamos a contar historias y ahí sigo. ¿Cuál fue la primera película que lo impactó y que lo involucró en esta carrera del cine? Pues hay varias películas y son muy diferentes, pero por ejemplo vi Los 400 golpes con mi papá, una película de Truffaut. También vi algo de cine de Bergman con mi padre. Fresas salvajes, me acuerdo, es una de las películas que más me impresionó. Y después mucho cine de Hollywood. Yo veía muchas películas, empezando por ejemplo con Tiburón, Volver al futuro. Hay otra película de Terrence Malick que me volvió loco, que se llama 12 monos, por ejemplo. Entonces tenía una combinación de muchas cosas y todo eso creo que hace parte de mi formación, todo tipo de cine, ver de todo. Ver de todo. ¿Cómo producir una película que le llegue a la mayoría del público, pero que también esté involucrado algunos elementos artísticos, de reflexión, que no sea estrictamente comercial? Bueno, si estuviera el secreto, creo que sería genial. No sé si hay una receta, no sé si existe una única fórmula, pero creo que sí es posible. Creo que sí es posible identificarse con un público y a la vez tratar de tener un mensaje. Creo que el cine de género, por ejemplo, el cine dorado de la época de Hollywood de los años 40, tenía mucho de eso. Tenía esa idea de hacer un romance, pero un Casablanca, por ejemplo, que es un romance, pero es una obra de arte en sí misma, en los diálogos, las expresiones, de todo, los movimientos, qué sé yo, absolutamente todo. Y sin embargo es una película que cualquier persona puede ver y todo el mundo se puede sentir identificado con esos personajes. Yo creo que se trata de lograr eso, identificación entre quien está viendo la película y el héroe o la persona que está allí representada, lograr sentirnos esa persona o estar identificados con esa persona. Ahí está el éxito de una película. ¿Están logrando ese punto de equilibrio los realizadores colombianos? Este año de 2015, fue exitoso para el cine colombiano, tuvo muchos reconocimientos internacionales. ¿Cuáles son esas películas que han logrado llegar al público y captar su interés? Bueno, este año tuvo una sorpresa maravillosa que fue Magia Salvaje, por ejemplo. Es un documental que al cine documental, primero es difícil que aparezca en salas de cine y segundo es difícil que le vaya bien en una sala de cine. Magia Salvaje ya va para los 2.400.000 espectadores y es un documental. Una producción muy bien hecha. Lastimosamente no es oficialmente una producción colombiana, pero hay mucha gente colombiana involucrada, hay una financiación colombiana detrás de esa película. La película exhorta al nacionalismo, al querer a Colombia, al preocuparnos por el medio ambiente, a la belleza que tenemos, y creo que eso logró una identificación con el público. Y después están las películas que además de ser películas con un valor artístico muy grande,
también tuvieron un reconocimiento del público, como El abrazo de la serpiente y La tierra y la sombra. El abrazo de la serpiente es una película en blanco y negro sobre el Amazonas, pero sin embargo es un thriller que atrapa y le llevó a mucha gente. Llevó a los 100.000 espectadores, La tierra y la sombra 50.000, y también es una película que tiene un ritmo lento que no es para cualquiera, diría yo, pero lograron conectarse con este público. Sobre todo también venían muy bien apalancadas de ganar en un festival tan importante como Cannes. Entonces creo que la gente se conectó con eso. Se conectó con esas historias, se conectó con un modo diferente de narrar y eso es obviamente muy bueno para el cine colombiano. Definitivamente no es el cine un negocio, es casi que se realiza por amor al arte, porque entiendo que es imposible recuperar la inversión en la exhibición en Colombia de las películas nuestras. Es muy difícil recuperar la inversión, pero hay que entender que es una industria subsidiada. El cine es una de las industrias más subsidiadas en Colombia. Es decir, que si una película cuesta 100, al menos 70 yo los conseguí desde un fondo o desde unos recursos que no tengo que devolver. Por lo tanto, mi recuperación ya no tienen que ser los 100, sino que tienen que ser 30. En ese sentido se vuelve viable la inversión en cine y se vuelve la posibilidad de que algunos, por ejemplo, trabajemos en ello. Pero si no existiría ese subsidio, sería muy difícil hacer cine en Colombia si no estuviera el apoyo que da la ley de cine, que estableció el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el cual nutre cada año a las películas colombianas. Sin eso sería muy difícil hacer cine en Colombia. ¿A qué otras fuentes de financiación acuden los realizadores? Pues hay financiaciones privadas, hay gente inversionistas que les gusta hacer cine, digamos. Yo nunca aconsejo de que si alguien tiene dinero y quiere hacer más dinero, que invierta en una película colombiana, porque para eso pues invierten en construcción, en un edificio o algo así. Pero son apasionados por el cine, les gusta contar historias y siempre han querido ser parte de eso, entonces invierten su dinero en hacer películas. Y después hay apoyos, por ejemplo, del lado de empresas que ya están dentro del sector, como por ejemplo Caracol, por ejemplo Cine Colombia, empresas que apoyan a las producciones para que puedan llegar al cine y que puedan ser vistas por un público. ¿Y qué tipo de películas apoyan esas empresas? Depende. Yo no creo que existe un lineamiento sobre qué tipo de películas apoyan. Yo creo que ellos apoyan películas en las que creen, en las que ven un potencial de llegar y conectarse con un público. No hay una regla, no hay una definición que tiene que ser una película con tales y cuales características, sino que es algo que te inspira la película, que la ves y dices, ok, yo creo en esto y creo que deberíamos apoyarlo. Yo creo que vamos por ese lado. Bueno, con Juan Pablo Solano, uno de nuestros más jóvenes y promisorios productores cinematográficos, estamos aquí en un diálogo amable sobre el cine colombiano en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío, se pone un saco, pero si hace mucho calor, enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave, pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país.
gracias al programa Ser Pilo Paga. Y tú puedes ser uno de ellos. Con Paz lograremos más. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Regresamos aquí a Congreso y Sociedad con un tema apasionante, el cine, y el cine colombiano en particular, con Juan Pablo Solano, productor de muchísimas películas. Usted estudió en la Argentina dirección cinematográfica, pero luego se especializó en producción. En el momento que vive la industria del cine en Colombia, es fundamental la producción. ¿Cuál es el oficio de un productor? Es algo que siempre le preguntan a uno, principalmente la gente que no tiene mucha idea del cine pregunta, bueno, pero ¿qué hace el productor? Digo, si el director es el que dirige los actores, pone la cámara, el productor básicamente, ¿qué es lo que hace? Y la definición que se tiene de productor es aquel que toma la iniciativa o lidera la iniciativa de llevar una película a cabo. Entonces, un productor es el que trata de tener las piezas que hacen falta para hacer una película, que son muchas. El cine requiere de mucha gente trabajando en conjunto, es un trabajo en equipo. Es el que se encarga de que esas piezas conecten y funcionen bien para que se logre sacar adelante esa película. Su trabajo viene desde la parte creativa para tener una idea, un guión que prometa, que pueda llegar después a un público al cual se ha identificado antes, ojalá. Y está en la financiación, está en el proceso de producción, distribución. Digamos, es una persona que está a lo largo de toda la cadena, puede estar desde la idea hasta su distribución. Si yo tengo la idea, quiero llevarla o creo que es digna de ser llevada a la pantalla grande, ¿con quién me contacto? ¿Cómo hago para que esa idea llegue al fin a materializarse en una película? Bueno, en principio, digamos, nos encontramos en la cafetería y me cuentas, tengo una idea y me gustaría hacer una película. Yo lo primero que diría es, bueno, cuéntame esa idea en 2 minutos. Como, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es tu personaje? ¿Cuál es su conflicto? Si es que yo como productor siento que ese personaje tiene un conflicto, que hay una historia, te diría, ok, ¿para quién es esa película? Sería mi siguiente pregunta. ¿Quién la va a ver? Cuando hayamos identificado esa idea y ese público, entonces empieza a desarrollar mejor la idea en una sinopsis, después un tratamiento, después ojalá en un guión y después hay que salir a buscar financiación para eso. Es el productor el primero que debe enamorarse con la idea. De otra forma, no es posible que la película se lleve a cabo. Correcto. Yo creo que como productor, si uno no está haciendo algo de lo cual está enamorado, es muy difícil ponerle trabajo y ponerle muchas ganas a buscar primero la financiación, después buscar cómo distribuirlo, si uno no quiere realmente esa historia. Creo que es clave que el productor esté enamorado de eso. Supongo que la primera película que usted hizo, que fue una película experimental de joven, pues usted fue el director, pero se ha dedicado a la producción. ¿Qué tipo de películas ha producido? ¿Cortometrajes? ¿De qué categoría? ¿De qué nivel? ¿Y qué largometrajes ha participado o ha sido productor de ellos? Bueno, sí, como director no he hecho largometrajes. Lo último que dirigí fue un corto que le fue bien en festivales y tuvo un buen reconocimiento. Pero después sí, la verdad es que a través de mi empresa me incliné hacia la producción. La primera película en la cual fui uno de los productores se llama Sin Palabras, que es una historia íntima entre 2 personajes, una china que va camino a Estados Unidos, se queda varada en Colombia y un colombiano la ayuda para tratar de retomar su camino. Y es la historia de ellos dos, de cómo se enamoran y a pesar de que ella habla chino y él habla español, los dos terminan entendiéndose a través del lenguaje del amor. Es una película muy sencilla, recibimos el premio del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para poder producirla, tuvimos un apoyo de Cine Colombia, de Caracol, de Fox Telecolombia y de mucha gente que también apoyó la historia. Y fue un buen ejercicio como primera película porque era una historia sencilla, eran solo 2 personajes, caminaban por Bogotá, habían pocas locaciones, tuvimos pocas semanas de rodaje, tuvimos mucho control. Y ese fue un buen ejercicio como primera película. Y después, con mi empresa Proyección Films, hemos estado dedicados a coproducir con otros países, con otras empresas. Y en este momento estamos próximos a estrenar una película que se llama Presos,
que hicimos en coproducción con Costa Rica, con uno de los directores más aclamados de Costa Rica. Su nombre es Esteban Ramírez. La película está preseleccionada para los premios Goya, para los premios Oscar. Ojalá, vamos a ver qué pasa con eso, como la candidata de Costa Rica. Y ya tenemos una fecha para estreno en febrero. También vamos a estar estrenando un documental el 24 de marzo. El documental se llama Aislados, un documental que también recibió el apoyo del FDC, del fondo. Su directora es Marcela Liscano. Es un documental muy lindo sobre una pequeña isla, es un islote en el archipiélago de San Bernardo en el Caribe colombiano. La más densamente poblada. Una de las islas más densamente pobladas del mundo y donde la gente vive en paz y en felicidad a pesar de los problemas que afrontan ambientales y de falta de recursos porque, como todo, las cosas se van agotando. Entonces la isla funciona como un microcosmos de nuestra tierra en realidad, porque somos muchos y las cosas se van agotando. Entonces, a propósito, usted mencionó la palabra paz, tema que ocupa aquí al Congreso permanentemente. Hay una abundante temática en Colombia para hacer cine, hay muchísimas historias por contar. ¿Hay un plan de cine? ¿Hay alguna cosa que permita pensar que va a haber un desarrollo más intenso para contar todas estas historias que nos han ocurrido durante esta etapa amarga de la violencia? Yo creo que la persona que siente que debe contar una historia sobre la etapa violenta o que tuvo Colombia está en todo su derecho, y yo creo que es una forma también de sanar heridas. Pero no creo que esa sea la única temática que aborda el cine colombiano. Yo creo que uno de los errores es entender el cine colombiano como un género, y no lo es. El cine colombiano lo que lo agrupa es que está hecho en Colombia y por colombianos. Pero el género es muy variado. Uno puede encontrar en Colombia una película documental, uno puede encontrar una película de ciencia ficción, o una película, un thriller o un romance, pero no es un género como tal. Entonces yo creo que eso es algo que el público todavía tiene que salir a reconocer, que no todas las películas colombianas son lo mismo y tratan de lo mismo, sino que hay muchas historias, como usted dice, para contar. Hay mucha leña de donde cortar. Pero el cine también es una memoria histórica. Bueno, vamos a algunos mensajes institucionales en Congreso y Sociedad, y ya regresamos con Juan Pablo Solano, uno de nuestros más jóvenes productores cinematográficos aquí en Congreso y Sociedad. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Cómo no pensar en sus manitas? En su carita. Si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro. Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Regresamos aquí a Congreso y Sociedad para un segmento final con Juan Pablo Solano, productor cinematográfico colombiano. ¿Qué viene para el cine en el año 2016, el cine colombiano? Bueno, se vienen muchas películas. El próximo año yo creo que va a ser uno de los años con más estrenos de películas colombianas. Se vienen muchos apoyos también. Estoy trabajando en el momento en el Ministerio de Cultura, apoyando al Ministerio de Cultura
con un programa que se llama, con un evento que se llama el Encuentro Internacional de Productores. Estoy dedicado a la coordinación general del evento. Y ¿está en el marco del Festival de Cine de Cartagena? Exacto, está en el marco del Festival de Cine de Cartagena, va del 2 al 7 de marzo, y se van a invitar productores internacionales y expertos, también locales, para que ayuden a jóvenes productores cuyos proyectos cinematográficos están en desarrollo, para que los mejoren a partir de un entendimiento de la industria cinematográfica y la realidad del negocio. Creo que este tipo de apoyos que da el Ministerio de Cultura, Proimágenes y el Festival de Cine de Cartagena van a generar un cambio a futuro del tipo de proyectos que vamos a estar viendo de películas colombianas, ya sea en 2017 o 2018. Las películas toman mucho tiempo en hacerse, por lo menos 3 años. Entonces yo creo que estos proyectos que están ahora en desarrollo, que van a tener este tipo de talleres y este aprendizaje, van a nutrirse de eso, y cuando los veamos en el 2019, ojalá veamos una diferencia. Esa es la idea. Devolvamos un poco la película para el punto aquel en el que hablábamos del contacto del productor con el autor de la idea, con quien tiene una idea de contar una historia a través de una película. ¿Qué sigue después de ese contacto? Creo que empieza un diálogo para entender qué película es la que quieren contar, porque ambos tienen que estar en el mismo camino. Si yo como productor quiero contar un thriller, un suspenso, y el director lo que tiene en mente es más bien una película intimista, autoral, en la que no hay tanto de thriller, sino más bien de observación y de otro tipo de elementos, entonces están yendo por caminos distintos. Y es importante ese diálogo para que los dos digan, lo que queremos hacer es esto, ¿estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de ahí empezar a desarrollar esa historia. Si la idea viene de un guionista o viene de un director, entonces si es un director, pues hay que buscar un guionista, alguien que tenga la profesión de sentarse a escribir 8 horas al día, que se siente, ponga su café al lado y se ponga a escribir, y empezar a buscar quiénes son esas personas que van a ser la compañía durante esos 3 años para llevar adelante esa película y para lograr estrenarla ojalá algún día. Hay conflictos permanentes entre el director y el productor para lograr concretar una película que sea de aceptación. Siempre hay conflictos, pero yo creo que está bien discutir y está bien que las ideas se confronten, porque es grave cuando alguien es dictatorial y tiene una idea y dice, no, a mí no me toquen y mi idea, por favor, no me la desmenucen, y piensa que tiene la absoluta razón y no la pone a dialogar con el resto de gente, porque uno se da cuenta si su idea en verdad es buena o no, o si le va a llegar a alguien cuando le empieza a conversar. Es una de las cosas que recomiendo, por ejemplo, es salir a contar tu idea. Estás en una cafetería, estás con alguien y le comentas, oye, ¿qué opinas de esta historia? Y le haces lo que se llama un pitch de 2 minutos. Te cuento esta historia, es un hombre que lo que sea, y ¿qué te parece? ¿Verías esa película? Es un consejo que da, por ejemplo, un experto en guión en Hollywood. Dice, cuenten sus historias. La recepción de la gente les va a indicar si esa es una buena idea o no. Entonces creo que el diálogo es importante entre productor, director, que el productor le diga al director, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? ¿Por qué no nos vamos por este lado? Que conversen, porque si no hay conversación, entonces entre los dos pueden creer que lo que están haciendo está bien, pero a lo mejor no, es mejor conversar. El tiempo de rodaje suele ser pocas semanas, pero el tiempo de preparación de una película es muy largo. Sí. El desarrollo de un proyecto puede tardar 1 o 2 años, dependiendo qué tan fácil ese proyecto consiga financiación y qué tan rápido llegue a una etapa en la que tanto productores y el director estén seguros de que es el momento de grabarla. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en los que vamos en una 6ª, 9ª versión del guión. Es decir, que ese guión ha pasado por muchas etapas, muchas lecturas, mucho trabajo, hasta que uno se siente en el punto de que dice, ok, este guión está listo para ser grabado. Así que ese desarrollo es largo. Y sí, y después viene el rodaje, y el rodaje son 3 semanas, máximo 4 semanas, y se acabó todo. Hay un gran movimiento cinematográfico en Colombia. La juventud se muestra muy interesada en el cine. Hay cineclubes, sitios especiales donde acuden los cinematografistas, festivales en muchos lugares del país. ¿Cómo ve usted ese movimiento?
Yo creo que siempre ha habido un movimiento de interés por el cine. El cine es de esas artes y entretenimientos que la gente comenta. Uno hace falta estar en un café y uno escucha a la mesa de al lado y la mesa de al lado está hablando sobre la última película que vieron o sobre la última serie que vieron. Yo creo que ahora los jóvenes, o pues la manera en que consumimos contenido es lo que está cambiando. Hay una facilidad de consumir contenidos en tu teléfono, en tu computador. El hecho de ir a cine se vuelve más una experiencia social. Es una experiencia de, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo y nos vamos a ver tal película? Porque los contenidos ahora son accesibles en todo lado. Entonces, yo creo que uno de los retos del cine colombiano es cómo llegar a ese público. No sé si es a través del cine, no sé si es a través de los teléfonos, no sé si es a través de un computador, pero es con qué tipo de contenidos le voy a llegar. Creo que esa es la pregunta que todos nos deberíamos hacer, es qué tendríamos que estar haciendo para capturar ese público o para convencerlo de que nosotros sí contamos buenas historias. ¿Y su consejo final para un autor cinematográfico, para alguien que quiera contar una historia? Mi consejo final sería: entiende bien quién es ese público al que le quieres llegar. Es bueno tener una idea y es bueno pelear por ella o luchar por esa idea, pero esa idea tiene un propósito, que a la larga es que alguien la vea, porque si no, no existe, digamos. Es una idea, si nadie la ve, entonces no existió. Así que si uno piensa en quién es ese público, mientras está desarrollando su proyecto, si lo tiene siempre al frente, si uno dice, ok, esta película es una película a la que le quiero llegar a este nicho de gente o a un público masivo, entonces siempre desarrollar su idea y su proyecto teniendo eso enfrente, el público. Juan Pablo Solano, productor cinematográfico colombiano, 28 años de edad y 15 años de experiencia. Mucho esperamos de su talento y mucho espera el cine colombiano, de todas estas audacias menores, estos jóvenes que están haciendo cine, haciendo país y haciendo historia. Muchas gracias, Juan Pablo, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.